Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bienvenidos a un encuentro más de algoritmos y lógica de programación, ¿no? Como ya hemos venido analizando, obviamente este es un paso previo ya para la construcción de los programas como tal, utilizando los diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Pero es importante también recordar la metodología que se debe seguir para resolver un problema. La metodología que me va a permitir a mí encontrar la solución a un determinado problema. Bueno, esto ya lo hemos venido analizando, lo hemos venido ya revisando, que uno de los pasos fundamentales obviamente es la identificación del problema como tal, ¿no? Si usted no identifica, si usted no conoce acertadamente el problema, entonces la solución que usted va a dar va a ser errónea. Puede dar una solución, pero que no se acople a lo que nos pide, que no se acople al problema como tal. El objetivo precisamente de la clase del día de hoy es determinar o encontrar o reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez problemas. Sí, entonces ese es el objetivo mediante el análisis de esta temática, ¿no? Usted va a poder reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez los problemas. Como ya habíamos dicho, la metodología obviamente es una secuencia de pasos o formas o métodos o inclusive técnicas que se puede aplicar, en este caso, para poder dar una solución a un problema como tal. La metodología para la solución de un problema mediante el uso de un algoritmo. Primero, la definición del problema, ¿no? Si no tenemos el problema, obviamente no tenemos que dar solución, no sabemos que cuál es en sí lo que vamos a desarrollar. Esta fase está dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que se conozca con detalle todo lo que se desea realizar. Mientras este no se conozca del todo, no tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa. Entonces, en el problema, en el enunciado del problema, usted va a encontrar todo, ¿sí? Usted va a analizar el problema y va a determinar todo lo que usted necesita, como ya lo hemos venido analizando, ¿no? O viendo. Entonces, lo primero, definición del problema. Conocer en una forma adecuada el enunciado del problema, qué es lo que nos está pidiendo. Puede ser que para un usuario necesite una cosa y para el otro usuario necesite otra, pero que realice la misma función, ¿no? Para un usuario, ciertas restricciones, para el otro usuario no necesita estas restricciones. Entonces, debemos identificar de una forma adecuada qué es lo que realmente vamos a necesitar o lo que requerimos para dar solución al problema. El siguiente paso es ya el análisis del problema como tal, ¿no? Una vez que se ha comprendido lo que se desea realizar, es necesario definir lo siguiente: los datos de entrada, eso ya lo sabemos, la información de salida que se desea producir, los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Pues mírelo, ya esto lo hemos venido insistiendo, inclusive ya lo hemos puesto en práctica, ¿no? Una vez que hemos identificado el problema, debemos saber los datos que necesitamos de entrada, inclusive los tipos de datos, ¿sí? La información de salida que se desea producir, cuál es el resultado que necesitamos y los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. Por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones o los procesos necesarios para dar solución al problema. El siguiente paso a considerar también es el diseño o elaboración ya del algoritmo. Las características de un buen algoritmo, bueno, ya lo hemos también analizado, debe tener un punto de particular de inicio, ¿no? Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema. Debe ser finito en tamaño y en tiempo de ejecución. Entonces, son características primordiales para la elaboración o diseño de un algoritmo que usted debe tomar en cuenta. Mire, es algo muy, muy importante que usted sepa identificarlo, ¿no? Y mantenerlo al momento de elaborar o diseñar un algoritmo como tal, que debe contar con las características antes mencionadas. El siguiente paso que debemos también considerar es la depuración o corrida en frío, que así se lo conoce también, bueno, nos mencionan algunos autores, ¿no? Esto se denomina la famosa prueba de escritorio, ¿sí? A la comprobación que se hace de un algoritmo para ver si está bien hecho o no está bien hecho. Esta prueba consiste en tomar datos específicos
como entrada y seguir la secuencia indicada en el algoritmo hasta obtener un resultado como tal. El análisis de estos resultados indicará si el algoritmo está correcto o si por lo contrario es necesario corregirlo o hacerlo ajustes. Mi pregunta, ¿alguien ha hecho una prueba de escritorio alguna vez? No, licenciada. Sí, ¿Sí? ¿Quién me dijo sí? yo, profe. A ver, ¿su nombre? Marcos. A ver, Alejandro, comente. Yo también sí he hecho la prueba de escritorio en lo que es Excel++. Ya, a ver, cuéntanos cómo hizo. ¿Cómo es esa prueba de Eh, escritorio? la prueba de escritorio es ejecutándolo para ver si no tiene fallas. Ya, pero ¿qué Eh, más es la prueba de escritorio, chicos? A ver, ¿alguien más me dijo que había hecho? Yo, mi parte, la prueba de escritorio sería de hacerlo primero en un papel a ver si ahí me puede funcionar y después pasarlo al programa DEF o al que se va. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, primero hacerlo en una forma tal vez manual, hasta donde se puede, obviamente, en base al algoritmo ya diseñado, ¿verdad? ¿Cómo lo harían? A ver, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo para sumar dos números, ¿cuál sería la prueba de escritorio? ¿Cómo se lo haría? A ver, ¿cómo sería esta prueba? A ver, chicos, para sumar dos números, se colocarían las variables, ¿no? En este caso, Primeramente se buscarían los datos ya, que vamos a ingresar, en este caso los dos números que se van a sumar. ya, dependiendo del nombre de la variable que usted le dio, ¿verdad? Dentro del algoritmo. Sí, puede ser A, B, C, D. Bueno, ustedes ya saben, inclusive las reglas para dar nombres a las variables. Pues supongamos que le dimos el nombre de A y de B. Entonces, A, B por el otro lado a forma de una tablita, ¿no? A, B y por el otro lado C. ¿Sí? Entonces, ahí vamos comprobando o haciendo esta prueba de escritorio, ingresando al azar cualquier número. Entonces, en A, 2, en B, 3, 2 más 3, 5, ¿no? Y eso sería el resultado. Entonces vamos siguiendo la secuencia del algoritmo como tal que usted diseñó. Esa es la prueba de escritorio. Ya, si me da algún error siguiendo la secuencia, entonces obviamente por ahí algo está mal y tengo que volver a corregir el algoritmo, ¿no? Recuerde que el algoritmo a mí me da una solución o bueno, o es elaborado o diseñado para dar una posible solución. El siguiente paso, bueno, también es el pseudocódigo, ¿no? Es una descripción de un algoritmo que se asemeja ya a un lenguaje de programación, donde nosotros colocamos inclusive los tipos de variable, los tipos de datos, las variables, las constantes, etc. Es algo ya muy semejante, muy parecido a lo que es un lenguaje de programación, pero con algunas convenciones de lenguaje natural, ¿no? Obviamente, una mezcla inclusive de lenguaje natural. Tiene varias ventajas con respecto a los diagramas de flujo, entre las que se destaca el poco espacio que se requiere para representar instrucciones muy complejas. El pseudocódigo no está regido por ningún estándar, ¿no? El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución de un algoritmo de la forma más detallada posible, ¿sí? Y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente ya se utilizará para la codificación del mismo. Las principales características de un pseudocódigo podemos mencionar las siguientes. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Mire, todo, al momento nosotros ya de elaborar lo que son los algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo, obviamente tiene que ser de una forma muy sencilla, ¿no? Ya lo hemos dicho, no tenemos por qué aumentar pasos, sino lo que es más preciso, ¿sí? Para la resolución del problema. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Entonces, cuando nosotros realicemos un pseudocódigo, no debemos escribirlo ya en un lenguaje de programación, ¿no? Como nos habla aquí, es independiente. Yo no puedo decir, voy a escribirlo en lenguaje C, voy a escribirlo en Visual Basic o cualquier otro lenguaje. No, tiene que ser independiente, ¿sí? Es un método que facilita la programación y la solución del algoritmo del programa. Entonces, recordemos que de aquí ya se da paso
a lo que es la codificación como tal, ¿no? ¿Y qué es la codificación? Escribir un programa en un lenguaje de programación. Aquí encontramos una estructura de un algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? Entonces tenemos, mire, el nombre, declaración de variables, inclusive comentarios. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo del en este caso del algoritmo. En la parte superior colocar el algoritmo, el nombre, y vamos describiendo las variables, inclusive las constantes que van a ser utilizadas. Si usted observa, ya es muy parecido a lo que es un lenguaje de programación, pero independientemente del lenguaje, ¿no? No es que estamos escribiendo ya en un lenguaje C o en cualquier otro lenguaje, no. Es una forma independiente, una forma general, pero ya le estamos dando la forma como de un pequeño programa, ¿sí? Y aquí encontramos ya las variables, encontramos, mire, el tipo tal vez de variable, si es el caso, inclusive las constantes. Y luego, obviamente, ya el cuerpo, un inicio y un fin, ¿no? Donde van las instrucciones, el ingreso de los datos, impresión de mensajes, ya los cálculos o procesos, sumas, restas, bueno, lo que yo requiera, dependiendo obviamente del problema que se me plantea, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna inquietud hasta aquí. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo, siguiendo ya los pasos anteriores. Definición del problema. Mire, este va a ser el problema que me van a dar a mí, ¿no? Dado los valores de los catetos de un triángulo rectángulo, hallar su área y su perímetro, ¿no? Y sus perímetros. Entonces, mire, simplemente esto es el problema. De este problema usted tiene que analizarlo, reflexionarlo, para poder identificar ya lo que usted necesita como datos de entrada, cuál va a ser la salida y cuál va a ser el proceso. A ver, chicos. Entendamos primeramente cuál es el problema que yo necesito resolver con este enunciado. ¿Cuál es el problema? Encontrar el área y los perímetros. Ya, encontrar el área y el perímetro, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Eso es lo que yo necesito resolver. Pero, ¿qué más vamos a identificar? A ver, ¿qué más identifica usted para hallar Los esta valores. área y perímetro? ¿Qué necesita? Los Las variables. valores. Los ¿Ya? valores. ¿Qué valores necesita? Valor de A, B, C. Ya, A, B, C, que serían los lados, y C vendría a ser la hipotenusa. Si recuerdan ustedes de la hipotenusa. Sí. Bueno, este es un proceso ya, sería geométrico, matemático, como quieran llamarlo, que sería ya uno de los pasos, ¿no? Dentro de los procesos que se necesita para poder dar solución al problema. Pero mire, a simple vista, con un análisis rápido, hemos identificado el problema, ¿sí? Y a su vez también hemos identificado algunos de los datos que nosotros necesitamos para dar solución al problema. El siguiente paso es el análisis que damos a ese problema, ¿no? Datos de entrada, ya lo hemos dicho, se tienen los valores de los catetos de un triángulo rectángulo, A y B. Y por el otro lado, y R, ¿no? Información de salida, ¿cuál va a ser lo que sería ya el resultado, la salida, el área y el perímetro del triángulo rectángulo? Este es el análisis que usted le da, ¿sí? Donde ya identifica qué es lo que usted necesita para dar solución al problema. En este ejemplo necesitamos que el usuario ingrese ¿qué? El dato, en este Los caso, valores los lados, ¿no? A y B. Los valores de A y B. Y con A y B usted puede encontrar la hipotenusa. ¿Sí? Ya no necesito que el usuario ingrese la hipotenusa o el lado C. Simplemente si yo tengo A y B, ya hago el cálculo correspondiente y obtengo el valor de C, que será la hipotenusa como tal. Bueno, una vez que yo he hecho el análisis, procedo a ¿qué? A identificar los métodos y las fórmulas, ¿no? Entonces aquí ya indico qué procesos, ¿sí? Qué procesos matemáticos, qué operaciones, qué métodos yo voy a emplear para poder dar solución al problema. Bueno, aquí fórmulas, métodos y fórmulas que yo voy a necesitar, ¿no? Por un lado, ¿qué necesito? El área, ¿cómo encuentro el área? Base por altura sobre 2. Eso, base por altura sobre 2. Esto yo no me estoy inventando. ¿De dónde he sacado yo esta fórmula? Es una fórmula Estándar, ¿verdad? General, que yo no me voy a inventar. Eso ya está dado. Para yo encontrar el área de un
el triángulo rectángulo, multiplico base por altura sobre 2. O A por, en este caso, A por B sobre 2, ¿no? Ya. En el siguiente paso, ¿qué necesito? Encontrar la hipotenusa para poder asignarlo a la variable C. En este caso le estoy colocando. C es igual a ¿qué significaba este símbolo? Elevado al cuadrado. Eso es para elevar. A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y este resultado, ¿qué significa esto? Elevado a un medio. ¿Y qué significa, pero? Raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Es la raíz cuadrada. Ya. ¿Y el perímetro? ¿Cómo encuentro el perímetro? Sumando sus lados. Entonces, A más B y más C. ¿Sí? A más B y más C. Mire, entonces todos estos pasos yo debo seguir en una forma ordenada y lógica para dar solución a mi problema. Una vez que he identificado estos procesos, ahora sí elaboro ya el algoritmo, ¿no? Ya determino los pasos a seguir. ¿Cómo se llama el algoritmo? Algoritmo triángulo en este caso, en este ejemplo. Bueno, triángulo es con tilde, ¿no? En la A. Bueno, puedo poner también inclusive comentarios. Puede ponerle comentarios para indicar al usuario de qué se trata el problema. En este ejemplo dice, halla el área y el perímetro de un triángulo, ¿no? Inclusive la fecha y bueno. Luego, ¿qué ponemos? Las variables. ¿Qué variables necesito? ¿Por qué tantas variables? Necesitamos de la variable de la altura de la base y la hipotenusa. ¿Ya? ¿Qué más? El perímetro. ¿Ya? ¿Dónde se va a almacenar el Porque valor del perímetro? En la variable per. ¿Y dónde se va a almacenar el valor del área? En la variable área. área. Entonces, mire, necesito todas estas variables. ¿De qué tipo? De tipo real. ¿Por qué de tipo real? Porque llevan comas Ya, decimales. bueno, porque Porque admite no se valores sabe si, decimales, ¿no? no se sabe si nos va a dar un resultado decimal o Ya, muy bien, Entero. ¿sí? Inclusive los lados podemos ponerle de 1.5 centímetros, etcétera, ¿no? No necesariamente van a ser enteros. Una vez que he identificado, que he colocado ya las variables con las cuales voy a empezar, perdón, a dar solución a mi problema, coloco inicio, ahora sí, ¿no es cierto? Escribir, o también la otra palabra, ¿cómo era? Para mensajes. Imprimir. Imprimir, ¿verdad? Imprimir o escribir. Sí, escribir, bueno, en el ejemplo nos dice de esta manera, introduzca el valor del cateto 1. Leer, A. ¿Sí? Esta es la variable, mire, A. Escribir, introduzca el valor del cateto 2. Leer, B. Ya, una vez que tenga A y B, realizo el proceso, ¿no? Matemático, como ya lo vimos anteriormente. Para calcular el área, en la variable área voy a asignar esta operación. A por B dividido para 2. Como ya tengo el valor de A, como ya tengo el valor de B, simplemente para encontrar el área, A por B dividido para 2. ¿Sí? En la variable C, ¿qué coloco? Coloco el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado y esto raíz cuadrada. Entonces, ahí obtenemos el valor de C. Para encontrar el perímetro, ¿qué hago? A más B más C. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados, simplemente, ¿verdad? A más B más C. Escribir, aquí ya sale un mensaje, el área es área. ¿Sí? Aquí les quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Está correcto estas comillas? no. No, No, ¿verdad? del área final no. Eso, solamente las comillas van cuando. Cuando son palabras. Bueno, cuando es una Para el cadena de mensaje. caracteres. Cuando es un texto que Para se el va a carácter, para el Ya, mensaje. cuando es una cadena de caracteres, ¿sí? En este ejemplo, para sacar un mensaje, ¿no? Pero esto no debería ir entre comillas. ¿Por qué no debe ir entre comillas, Aria? Porque es una variable. Perfecto, es una variable, no es un texto. Lo que se va a imprimir aquí es el valor
que tiene esta variable. En este Sí, caso, que puede ser. si pone la comilla, se imprimiría la palabra área, ¿verdad? Dice. Sí, pero inclusive falta otra comilla. Sí, porque solo Ah, está una. Pero bueno, esto está incorrecto, ¿no? Esta parte de que esto no debe ir entre comillas. Claro, si colocaríamos otra comilla, ¿qué se imprimiría? El área es El texto. área. Área. El área es área. Así nos quedaría. ¿Sí? Por eso, mucho cuidado, ¿no? Cuando utilicemos lo que son comillas. Si las comillas se utilizan para cadena de caracteres, como lo vemos aquí en un mensaje. ¿Sí? Todo lo que está entre comillas va a aparecer, ¿no? Tal textualmente como está. Si colocamos la palabra área, entre comillas, va a aparecer área, pero eso no queremos. Queremos que aparezca el valor que tiene área, la variable. Entonces, esto es incorrecto. Luego, mire, tenemos aquí escribir el perímetro es. De la misma manera, ¿no? Esto no, esta comilla está de más. ¿Sí? Y por último, fin. ¿Hemos resuelto el problema? Sí, lo hemos resuelto. Hemos encontrado el área que me pide el problema y hemos encontrado el perímetro que me pide el problema. ¿Sí? ¿Hemos identificado las entradas? Sí, hemos identificado las entradas. Es el cateto 1, el cateto 2. ¿Hemos identificado la salida? Sí. La salida era encontrar el área y el perímetro, presentar al usuario. ¿Sí? ¿Hemos identificado el proceso, los métodos, las operaciones? Sí lo hemos identificado. ¿Sí? En el primer caso hemos aplicado la fórmula del área, en el segundo caso la fórmula para encontrar la hipotenusa como tal, ¿no? De esa manera se ha podido dar solución al problema planteado. No sé si tienen alguna inquietud. ¿Está claro? ¿Cuál es la metodología que se debe seguir para dar solución a un determinado problema? ¿Sí? No es que de una me dan el problema y yo comienzo a diseñar el algoritmo como tal. No, debe seguir una secuencia, ¿no? Para poder dar solución correcta a un determinado problema. A continuación vamos a ver un pequeño video donde vamos a complementar lo que estamos analizando. Espera un momentito. Vamos a mirar cuál es la metodología. Siempre que vamos a resolver un problema, nos enfrentamos con la dificultad de tener que encontrar precisamente eso, una solución. Pocas veces nos detenemos a pensar que existe un camino estructural que nos permite resolver cualquier problema, en términos generales. Teniendo como es obvio que entrar en la minucia del detalle dependiendo de cuál es el problema. Entonces vamos a tener unas pequeñas definiciones de lo que es un objetivo, un algoritmo y una prueba de escritorio. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar cuando nos enfrentamos a un problema? Lo primero que debemos tener muy, pero muy claro es cuál es el problema. A veces por no saber cuál es el problema, empezamos a dar soluciones que no son las correctas. De manera que lo primero a conocer muy bien es el problema como tal, que en nuestro término lo vamos a ver no como un problema, sino como un objetivo. Entonces el objetivo es lo que nosotros queremos lograr, hacia donde queremos llegar. Entonces el objetivo, para no llamarlo directamente como problema, entonces va a ser lo que nosotros queremos realizar. Primero tenemos que tener, para solucionar un problema, saber cuál es el problema. Tener claro el problema, tener claro el objetivo en nuestro caso, para poder saber qué es lo que vamos a desarrollar. Cuando el objetivo ya está suficientemente claro, entonces podemos vislumbrar un camino lógico para llegar hacia él. Cuando tenemos ese camino lógico, es a ese camino lógico lo que nosotros denominamos algoritmo. Entonces, primero, debemos preguntarnos cuál es el problema. Después de que tenemos claro el problema, hallamos ese camino lógico. A ese camino lógico es al que se le denomina algoritmo. Entonces, como tal, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos secuenciales
y ordenados que permiten lograr un objetivo. Estamos hablando de un conjunto de pasos. Que sean pasos secuenciales significa que deben ser ejecutados uno después de otro. Y que sean pasos ordenados quiere decir que deben llevar un orden cuasi obligatorio u obligatorio en la mayoría de los casos. Entonces, un algoritmo es eso que acabamos de definir. Pasos secuenciales y ordenados para lograr el objetivo. Entonces, el algoritmo es ese camino que nos lleva a solucionar verdaderamente ese problema. Vamos a ver entonces la parte de la prueba de escritorio. Una prueba de escritorio como tal es una simulación de la puesta en marcha del algoritmo. Vamos a verlo más adelante, mejor expresado con un ejemplo. Entonces vamos a ver primero un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que nos dice desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir el libro El coronel tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para solucionar el problema? Es tener claro lo que es el objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Entonces, ¿cuál es el problema? Tener muy claro cuál es el problema. El objetivo para este caso sería adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Ese es nuestro objetivo, adquirir. Mucha atención a este objetivo. Solamente es adquirirlo. En ningún momento el objetivo es leerlo o resumirlo, ni nada. Solamente adquirirlo. Vamos a adquirir el libro, nada más. Nuestro problema es ese. No vamos a hacer nada más de lo que nos pide como tal el problema, de lo que nos tenemos como objetivo directamente. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Ya dijimos cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Pues el algoritmo como tal, entonces nosotros tenemos que salir del lugar donde estemos, dirigirnos hacia una librería. En caso de que ya estemos en una, pues sencillamente solicitamos si tienen el libro. Si lo tienen, lo adquirimos, y si no lo tienen, vamos a otra librería en donde vamos a repetir dicho proceso. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Como lo vemos aquí. El algoritmo tiene un título. Empezamos entonces con la palabra algoritmo y tiene un título. El título es adquisición libro. Tenemos de esa manera. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final. Y como habíamos dicho que es un conjunto de pasos secuenciales y ordenados, entonces tenemos enumeradas las líneas para saber cuál es el orden en el que se hace y los secuenciales que se ejecutaría cada uno de los pasos como está allí. Pues, primer paso, saber cuál es el libro que se quiere adquirir. Segundo paso es desplazarnos hacia una librería. El tercer paso, preguntar si tienen el libro que necesitamos. Cuarto paso, si lo tienen, ¿qué hacemos? Adquirirlo y paramos allí. No tengo que hacer nada más. Pero si no lo tienen, voy otra vez al paso 2, desplazarme entonces hacia otra librería y así se repetiría el proceso hasta el final. Entonces, todo algoritmo debe ser probado antes de ser ejecutado con el propósito de que tengamos una alta certeza en cuanto al logro del objetivo. Precisamente este es el tercer concepto que tendremos claro, lo que es la prueba. Entonces, la prueba es eso, es tratar de ejecutar el programa, mirar cómo funciona y si logramos el objetivo o no. Para efectos técnicos, esa prueba se llama prueba de escritorio. ¿Qué es, pues, entonces esta prueba de escritorio? Esa prueba de escritorio es la simulación de la puesta en marcha de un algoritmo. Vamos a simular que el algoritmo está funcionando, de la puesta en marcha como tal de ese algoritmo, hacer esa simulación. Con la prueba de escritorio podemos determinar si ese algoritmo que hemos diseñado logra el objetivo propuesto. De no ser así, podremos concluir que se debe corregir el algoritmo hasta lograr que satisfaga el objetivo propuesto. Entonces, eso sería como tal la prueba. La prueba es entonces tratar de poner en marcha el algoritmo, mirar si sí
lo logramos o no. ¿Qué tan detallado debe ser un algoritmo? Un algoritmo debe tener el nivel de detalle suficiente como para que no exista ninguna duda de su puesta en marcha. Es decir, como para que cada línea pueda ser realizada sin el más mínimo asomo de inquietud. Ello quiere decir que algunos algoritmos pueden ser más entendibles para unas personas que para otras, dado su misma definición racional. Hay una clase de algoritmos que son los algoritmos informales. Los algoritmos informales son los algoritmos que no son realizables a través de un computador o al menos no fácilmente. Son aquellos algoritmos en donde el ejecutor real es el ser humano, como el algoritmo para dar un beso, el algoritmo para fritar unos huevos o el algoritmo para conseguir un libro. Son algoritmos que son muy sencillos de realizar por los seres humanos, pero no para la computadora. El algoritmo para montar en bicicleta. Montar en bicicleta es sencillo para un ser humano, pero para una máquina no lo es. Aunque hoy en día, pues con el avance y el desarrollo en la robótica, muchas de estas cosas también se pueden hacer con robots, que internamente lo que tienen es programados algoritmos que le permiten realizar esos pasos para realizar diferentes tareas. Pero por lo general para un computador es complicado hacer esas tareas del ser humano. Entonces, esos son los algoritmos informales. Dicen, Por favor. ay, Sí, dígame. solo era para que le ingrese a la compañía nomás. Ingrese nomás, no tiene ninguna restricción para ingresos. Ya. Listo, chicos. Entonces, como pudimos apreciar, ¿no? Existen diferentes pasos para poder nosotros desarrollar lo que es la solución de un problema. No es que de una yo comienzo ya a elaborar el algoritmo, tengo que seguir ciertos pasos, como es primero la identificación del problema en una forma correcta y también los diferentes parámetros, ¿no? Que debo tomar en cuenta como entradas, salidas, los métodos o procesos inclusive que se debe seguir para dar solución al problema. No sé si tal vez tienen alguna inquietud.